Ok. Buenos días, bienvenidos a su programa Tu Salud Primero, vía Facebook Live. Quien les habla es el doctor Pedro Montesteves, soy médico gastroenterólogo del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y les doy la bienvenida a este nuevo programa. El día de hoy nos toca desarrollar un tema bastante importante, que es el del hígado graso, todo lo que deben saber. Empezaré diciendo que cuando nosotros hablamos de hígado graso, en realidad estamos hablando de toda una serie de patologías, de toda una serie de enfermedades, pues el hígado graso puede ser provocado por distintas causas. Eso incluye medicamentos, incluye el consumo de alcohol, incluye algunas enfermedades metabólicas, pero la que nos reúne el día de hoy es el llamado hígado graso no alcohólico o actualmente conocido como hígado graso asociado a disfunción metabólica. Este tipo de hígado graso es muy frecuente, ¿okay? Si bien a nivel nacional no contamos con estudios grandes, se estima que su prevalencia a nivel mundial es de entre un 20 e incluso un 30% de la población general. ¿Eso qué significa? Que aproximadamente 1 de cada 5 personas puede tener hígado graso y no saberlo, ¿okay? Esto está asociado a varias otras circunstancias. El hígado graso forma parte de algo que nosotros le llamamos el síndrome metabólico, ¿okay? Es decir, lo vemos frecuentemente en personas que tienen ciertas condiciones, como es por ejemplo la obesidad, la diabetes, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, el incremento del perímetro abdominal. Aquellas personas que son obesas, que son barrigoncitas, pues tienen mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad por hígado graso. Entonces, si bien es muy frecuente, es importante reconocer cómo uno lo diagnostica y qué síntomas nos van a producir. Porque es muy común que los pacientes nos consulten a veces y nos dicen: tengo la boca amarga, tengo dolor abdominal, tengo cólicos, y nos dicen: ¿puedo tener hígado graso? Y la respuesta a eso es no, probablemente, porque el hígado graso se considera una enfermedad silente, es decir, en realidad no produce síntomas. Esos síntomas que las personas usualmente le achacan al hígado graso por lo general tienen otras causas, y eso forma parte de un grupo de síntomas o de una entidad que nosotros le llamamos dispepsia, que ya previamente ha sido tocado en estos programas. Entonces, eso es lo primero que nos tiene que quedar claro, que por lo general el hígado graso no produce sintomatología y uno pudiera tener esta enfermedad y no tener ninguna molestia. 2. ¿Cómo es que se diagnostica este hígado graso frecuentemente? Pues hay distintas maneras de hacerlo, pero el examen ideal para hacer el diagnóstico de la enfermedad por hígado graso o el examen de primera línea es la ecografía abdominal, ¿okay? Es el examen de primera línea, porque esto permite detectar el depósito de grasa dentro del hígado, ¿okay? Desde un punto de vista práctico, nosotros decimos que una persona tiene hígado graso cuando hay más de un 5% de su parénquima del hígado que está comprometido por el depósito de grasa, ¿okay? La ecografía es bastante sensible para detectar este problema y es el examen que nosotros recomendamos de primera línea cuando uno sospecha que tiene el hígado graso. Ahora bien, cuando uno tiene el problema de la enfermedad por hígado graso, nosotros vamos a tener, desde el punto de vista de evolución, desde el punto de vista de riesgo, 2 eventos que van a ocurrir. El primero de ellos, y el más importante, y al que usualmente las personas no le prestan mucho atención, es que el hígado graso o el tener hígado graso incrementa el riesgo cardiovascular. ¿Qué significa eso? Que una persona que tiene hígado graso tiene mayor posibilidad de desarrollar un problema del corazón, de desarrollar un infarto, de desarrollar aterosclerosis, de desarrollar algún evento isquémico cerebral. Es decir, esta persona tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades que conllevan a esos eventos finales. Y eso se ha estudiado bastante bien. Se ha visto que muchas personas tienen hígado graso y tiempo después se les diagnostica diabetes o se les diagnostica el colesterol elevado o la hipertensión o los triglicéridos elevados. Y es más, cuando nosotros hablamos en global del hígado graso, por lo general la mayoría de personas que tienen enfermedad por hígado graso van a fallecer eventualmente por problemas cardiovasculares, no por problemas del hígado, no por problemas de cirrosis. A veces la persona viene
dice, no, tengo hígado graso y que me va a dar la cirrosis y no. Y nosotros lo que le hacemos es un poquito, le decimos que es cierto, ese riesgo existe, pero en realidad el riesgo principal va desde el punto de vista cardiovascular. Y esto es muy importante porque, como les mencionaba al comienzo, el hígado graso es muy común de encontrarlo y a veces pasa que las personas van a un chequeo porque están con molestias, con dolor abdominal y les realizan una ecografía y les dicen, bueno, hay un poco de gastritis y hay hígado graso también. Y ahí nomás queda el tema, no se hace mayor cosa. Y en realidad, si a usted en un chequeo le han encontrado hígado graso, lo que tiene que hacer su médico es solicitar una serie de exámenes adicionales para descartar que en este momento usted no tenga alguna de las enfermedades que anteriormente les he mencionado, es decir, que no vaya a tener un problema de diabetes o prediabetes, que no tenga el azúcar elevado, que no tenga el colesterol elevado, que no tenga los triglicéridos altos, que no tenga hipertensión. Eso su médico de atención primaria debe fácilmente identificarlo, solicitarle esas pruebas y derivarlo de acuerdo a eso al médico especialista respectivo. Es una creencia a veces que el hígado graso solamente lo maneja el gastroenterólogo y no es así. El hígado graso tiene que ser visto en conjunto por un equipo multidisciplinario que involucra al endocrinólogo, involucra al cardiólogo, involucra al nutricionista y si el paciente es, por ejemplo, un paciente con mucha obesidad, incorporará también al médico cirujano especialista en manejo de obesidad y sobrepeso, que es el cirujano bariatra. Entonces, hay un manejo que es integral y global de esta enfermedad. ¿Okay? Eso desde el punto de vista que les mencionaba de riesgo cardiovascular. Y lo otro, que es lo que normalmente nos atañe propiamente a los gastroenterólogos, es evaluar, muy bien, mi paciente ya tiene hígado graso, ahora lo que tengo que saber es qué tanto ese hígado graso ha afectado al hígado y ha producido un daño crónico. La mayoría de personas que tienen hígado graso tienen el depósito de grasa dentro del hígado, pero este depósito de grasa no va a generar ningún problema secundario. Sin embargo, en un subgrupo de estos pacientes, que es alrededor de un 30%, van a desarrollar inflamación y se va a producir un tipo de hepatitis crónica que se llama esteatohepatitis, que es la hepatitis inducida por grasa. Y esta esteatohepatitis puede en el tiempo progresar y llevar al desarrollo de un daño crónico que se le conoce como fibrosis hepática. Esta fibrosis hepática, explicada de una manera sencilla, diremos que es la presencia de un tejido cicatricial dentro del hígado. Es decir, el hígado se va llenando de un tejido cicatricial y eso va haciendo que incremente o se ponga más rígido, tenga una consistencia incrementada y eso se asocia a una pérdida de tejido hepático funcionante. Es decir, el hígado va poco a poco dejando de funcionar y esta fibrosis que va incrementando de manera gradual y progresiva lleva finalmente al desarrollo de una cirrosis hepática. Y ahí es el estadio más avanzado, es el estadio final de la evolución de la enfermedad por hígado graso. Y desgraciadamente, cuando esta cirrosis ya se instaló, cuando hay una fibrosis hepática severa, pues eso es más complicado de manejar. Y ya instalada una cirrosis hepática, ya no tenemos vuelta para atrás propiamente, ya se instaló el daño dentro del hígado y eso se va a quedar ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que evitar es llegar a esa fase final de cirrosis hepática. ¿Y eso cómo lo hacemos? Primero que nada, reconociendo el hígado graso y dos, reconociendo si ya se ha instalado algún tipo de daño crónico, es decir, si ya se ha instalado esto que se conoce con el nombre de fibrosis hepática. ¿Cómo hacemos esto? Tradicionalmente, el diagnóstico de la fibrosis hepática se realizaba mediante la realización de una biopsia hepática, que es un examen en realidad invasivo, pero relativamente sencillo, que involucraba o involucra el introducir una agujita en el espacio entre las costillas y tomar una muestra del hígado y enviarlo para estudio para que el médico patólogo revise esta biopsia y nos diga si hay o no esta fibrosis hepática. Sin embargo, con el tiempo se ha ido viendo que hay exámenes que nos permiten predecir de una manera no invasiva la presencia de esta fibrosis hepática. ¿Okay? Eso le llamamos predictores no invasivos de fibrosis hepática y eso lo calculamos a partir de unas fórmulas bastante sencillas que nos permiten decir si usted
que tiene hígado graso ya tiene esta fibrosis hepática. Y si es así, hacer un manejo mucho más intensivo. E incluso, pues, si queda alguna duda, derivarlo a un tipo de examen especial que se llama elastografía hepática, que es un examen muy parecido a la ecografía y que también nos permite valorar si hay o no esta fibrosis hepática del hígado. Y como les digo, esto es lo más importante. Es decir, cuando yo tengo un paciente con hígado graso, lo que a nosotros nos interesa saber es si este hígado ya tiene o no tiene esta fibrosis hepática. Entonces, normalmente cuando ustedes los vean, sus médicos, ya sean de atención primaria o los médicos de cualquier especialidad, y le encuentran el hígado graso, pues tienen que pedirle una serie de exámenes básicos y con eso derivarlos para que nosotros podamos evaluar y ver si han desarrollado o no esta fibrosis hepática, que es finalmente la que va a marcar el devenir o el pronóstico a largo plazo de la enfermedad del hígado graso. Por cierto, cuando uno tiene el hígado graso, también tenemos que descartar que no vayan a tener algunas otras enfermedades hepáticas que también se pueden presentar como hígado graso. Si bien es cierto, en una persona que tiene sobrepeso, que tiene la diabetes, que tiene el colesterol y yo le encuentro hígado graso, yo voy a pensar que es hígado graso metabólico, pero igual hay que hacer algunas pruebas adicionales para descartar algunas otras enfermedades del hígado que también pudieran estar generando este depósito de grasa dentro del hígado. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero y lo más importante. Luego, lo que uno se pregunta es, pero ¿y por qué me ha dado o por qué he desarrollado este problema del hígado graso? Como les mencionaba al inicio, el hígado graso actualmente se considera una epidemia en ascenso, es decir, el número de casos de pacientes con hígado graso está incrementando a nivel mundial. Y no solamente el número de casos de personas con enfermedad por hígado graso, sino el número de pacientes con cirrosis hepática y con cáncer al hígado que aparece como consecuencia del hígado graso. Y esto se debe pues a los cambios de estilo de vida. ¿Okay? Actualmente hay una epidemia, también hay un incremento de casos importantes de obesidad y de sobrepeso, tanto en adultos como en la infancia. Y el hígado graso tiene mucho que ver con eso. ¿Okay? Tiene que ver con el estilo de vida que nosotros llevamos, con el tipo de alimentación, las dietas muy ricas en grasas, en frituras, en exceso de carbohidratos, la comida chatarra, ¿okay? Contribuyen al desarrollo del hígado graso. Asimismo, el sedentarismo. Aquellas personas pues, que están todo el tiempo en su casa, sentados, que no hacen actividad física, también tienen riesgo de hígado graso. Eso es especialmente importante en los adultos, pero también en los niños, que ahora los niños pues, no salen a jugar, sino están en la casa, jugando con el play, jugando con el videojuego y no hacen actividad física. Y eso los lleva o los expone a un mayor riesgo del desarrollo de esta enfermedad pues, posteriormente. ¿Okay? Entonces, tiene que ver mucho con los estilos de vida y tiene mucho que ver también, como les digo, con la nutrición. Hay un componente genético, se considera, que predispone al desarrollo de la enfermedad por hígado graso, pero tiene mucho que ver el entorno, es decir, este estilo de vida que lleva la persona con malas dietas y con pobre actividad física. Y esto es importante por el tema del manejo del hígado graso. Cuando viene un paciente a nuestro consultorio y nos dice, doctor, tengo enfermedad por hígado graso, ¿hay una pastilla para curarme del hígado graso? La respuesta de inicio siempre es no. ¿Okay? No la hay. Existe una serie de medicamentos que muchos de ustedes les van a decir que tomen para el hígado graso, que le va a limpiar el hígado, que tal vitamina, que tal producto, y en realidad eso no es así. No existe un medicamento que mejore el hígado graso. En realidad el tratamiento o la piedra angular del manejo del hígado graso va desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de manejo de actividad física. En las personas que tienen hígado graso así en global, nosotros le decimos lo que ha demostrado mejor efectividad para manejar el hígado graso y mejorar la inflamación e incluso mejorar el grado de fibrosis es la pérdida de peso. ¿Okay? Se ha observado que con pérdidas de peso del 5% en relación al peso que tenía el paciente al inicio, la grasa del hígado disminuye. Y con pérdidas mayores al 10%, incluso el grado de fibrosis puede disminuir.
Entonces, nuestro objetivo principal cuando viene un paciente con enfermedad por hígado graso es que él baje de peso. ¿Okay? El paciente tiene que bajar de peso y eso lo conseguimos junto con un manejo nutricional, con el nutricionista o la nutricionista y recomendándole actividad física también a estos pacientes. ¿Okay? Les recomendamos que hagan una dieta saludable, que eviten todo lo que es comida chatarra y si identificamos que el paciente pues, tiene un sobrepeso, tiene una obesidad, vamos a mandar una interconsulta para que el nutricionista le diseñe una dieta especial para que ese paciente pueda conseguir esa pérdida de peso que va a resultar beneficiosa para el paciente. Asimismo, les recomendamos que hagan actividad física, cualquier tipo de ejercicio, pero de preferencia ejercicio de tipo aeróbico. Y lo que se recomienda por lo general es más o menos 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana. Eso es aproximadamente media hora de ejercicio aeróbico de lunes a viernes. En sencillo le decimos salga a correr, siquiera media hora de lunes a viernes. Empiece de manera gradual y vuélvalo un hábito. ¿Okay? Y lo decimos, empiécelo gradual porque a veces nos ocurre que el paciente de repente quiere empezar con una dieta muy intensa y quiere empezar a hacer ejercicios que nunca ha hecho y eso lo que hace es que rápidamente el paciente abandone eso porque dice, no, yo no sirvo para eso. Y le decimos, no, esto hay que ir con paciencia. ¿Okay? Hay que empezar la dieta de manera gradual, hay que empezar un ritmo de ejercicios de manera gradual y finalmente conseguir la meta que es lo que queremos. Que eso lo vamos a conseguir de manera progresiva. No queremos que el paciente pues obviamente baje de peso pues, muy rápido en un mes o en 2 meses. Esto va a ser en una cuestión de 6 meses, 1 año de conseguir este efecto de la pérdida de peso y eso se va a traducir en un efecto beneficioso para el paciente. Entonces, nuestra medida general es eso. ¿Okay? Eso es lo primero que nosotros queremos y también les recomendamos evitar el consumo de alcohol, ¿okay? Que eso es fundamental. ¿Okay? Evitamos el consumo de alcohol y solo en ciertos casos que hay evidencia de una fibrosis hepática, uno podría considerar el uso de algún medicamento. ¿Okay? Pero ojo, eso está muy limitado para cierto tipo de pacientes y también no se ha encontrado un medicamento que sea 100% efectivo. ¿Okay? Entonces, la base para todos los pacientes con hígado graso, y lo repito porque les tiene que quedar muy claro, es la pérdida de peso conseguida a través de un manejo nutricional, dietético y a través de la actividad física. Es la única manera en la que vamos a poder conseguir mejorar esto. Y si ya hay una fibrosis instalada, eso ya es un manejo del especialista que nosotros valoramos a qué pacientes empezarles un tratamiento médico. ¿Okay? La pérdida de peso siempre es muy importante, incluso para el paciente que ya desarrolló cirrosis hepática, porque puede ocurrir que un paciente nos venga a la consulta obeso y con cirrosis hepática y dice, pero doctor, yo ya tengo cirrosis hepática, ¿ya para qué voy a bajar de peso? Y no, se ha observado que la pérdida de peso en el paciente cirrótico que ya tiene cirrosis hepática es beneficiosa porque disminuye las tasas de complicaciones y de eventos de descompensación. ¿Okay? E incluso si un paciente está con mucho peso, tiene mayor riesgo de descompensarse que uno que no. Y mayor riesgo también de desarrollar cáncer al hígado. Entonces, es muy importante en todos los momentos de la enfermedad por hígado graso el tener un control adecuado del peso. ¿Okay? Vamos ahora a ir revisando algunas preguntas que nos han ido llegando y los invito a hacer preguntas también vía el Facebook Live para ir respondiendo durante el transcurso de este su programa. A ver, el señor José Timorán nos escribe y nos dice: buenas tardes, me han diagnosticado metaplasia intestinal incompleta, gastropatía trófica y en una última ecografía le han encontrado esteatosis hepática severa con hepatomegalia. Nos dice que tiene el vientre hinchado, se cansa demasiado, tiene sensación de llenura rápida y tiene también pues un control por cardiología porque tiene insuficiencia cardíaca, en neumología porque tiene una enfermedad pulmonar crónica y tuvo COVID hace 1 año. Pues acá hay varias cosas en realidad. Primero, señor José, tiene que sacar una cita por gastroenterología porque usted tiene un antecedente de gastritis crónica con 2 condiciones que nosotros consideramos que son preneoplásicas, que es la presencia de gastritis atrófica y la presencia de metaplasia intestinal. Normalmente cuando tenemos esos hallazgos en las biopsias de estómago de los pacientes, les decimos que tienen que hacerse una endoscopía cada cierto tiempo, por lo general a los 2 o 3 años
o cada 2 o 3 años para valorar y ver que no vaya a desarrollar algún tumor dentro del estómago como consecuencia de estas lesiones preneoplásicas. No nos está colocando cuando se hizo endoscopía, pero le recomendaría sí que pase su cita por consultorio de gastroenterología para poder revisar eso y ver cuándo le tocaría su endoscopía de control. Y con respecto al hallazgo del hígado graso en la ecografía, pues ya lo hemos mencionado, tiene que ir porque hay que pedirle una serie de exámenes para ver. Ya sabemos que tiene hígado graso, lo que nos interesa ahora saber es qué tanto de daño crónico tiene este hígado como consecuencia del hígado graso. Y eso lo vamos a ver con exámenes de laboratorio. ¿Okay? El resto de síntomas que me está contando pueden tener más que ver con el tema de la gastritis, esto de tener el vientre hinchado, pero obviamente hay que examinarlo y verlo. Y la sensación de cansancio que tiene, pues eso sí tiene que ver más con su problema cardíaco y con su problema pulmonar que tiene de manera crónica. Nos consulta también la señora Maritza Rojas, nos pregunta por qué tiene gases y bueno, se le hincha mucho el vientre. Igual, eso forma parte de esto que nosotros le llamamos dispepsia, no tiene que ver con el problema del hígado graso, ¿okay? Eso necesita una evaluación también, porque eso es multifactorial, ¿okay? Cuando uno se acumula de gases es porque está fermentando los alimentos y eso se debe a una serie de entidades que bueno, eso hay que evaluarlo también. Eventualmente y de momento puede tomar la simeticona, que es lo que nos está colocando así, sí lo puede tomar, pero si este tema de gases es muy importante o es muy continuo, va a tener que pasar una evaluación. Algo similar nos pregunta la señora Lucha Tafur, que nos pregunta por qué tiene eructos. Eso es bastante común también y tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con el tema de los gases y con mal digestión. Igual por su edad, si nunca se ha hecho chequear o no ha tenido una evaluación por el departamento de gastroenterología, el servicio de gastroenterología, pues igual la invito a que pase una evaluación para poder ver a qué se debe ese problema. Claudia Medina nos hace una pregunta interesante, nos dice, ¿el hígado graso se recupera o solo no continúa dañándose si realizamos medidas correctivas? Eso es bien importante. El hígado graso puede regresionar, ¿ok? Y eso regresiona dependiendo de en qué fase de la enfermedad nosotros nos encontramos, ¿ok? Si ya hay una cirrosis, si ya hay una fibrosis hepática avanzada, pues probablemente no tengamos mucha mejoría, pero el control adecuado va a evitar que esto, como les mencionaba, progrese y el paciente se descompense. Si la persona no tiene fibrosis hepática y tiene un hígado graso simple, pues sí va a mejorar con las medidas correctivas adecuadas. Pero ojo, esto no es una cuestión temporal, es decir, no es una cuestión de, el doctor me dijo baje de peso y no coma comida chatarra y lo voy a hacer 6 meses y persona los 6 meses y otra vez vuelva a lo mismo. Eso no es así. Usted se ha desarrollado hígado graso, ya tiene un metabolismo alterado y usted va a tener que hacer un cambio de estilo de vida y ese cambio de estilo de vida tiene que ser permanente y de por vida. No es una cuestión transitoria, es un cambio de vida con respecto a la nutrición y la actividad física que lo tiene que hacer permanentemente. Si usted lo va a hacer temporal, pues de ahí en unos años lo vamos a tener otra vez con la inflamación, otra vez con el hígado graso de vuelta. ¿Okay? Entonces sí mejora, pero es importante que esto tiene que ser una cuestión permanente, no una cuestión solamente temporal. Maribel Cruzado nos escribe y nos dice que tiene un familiar con 46 años a la cual desgraciadamente pues ya le han detectado la cirrosis hepática y le han dicho que no tiene cura. Efectivamente, la cirrosis hepática ya una vez instalada no tiene cura, ya eso significa que el hígado se ha dañado, ¿okay? Ya hay un daño importante y probablemente eso no mejore, probablemente eso no regresione. El único tratamiento disponible finalmente para curar una cirrosis hepática es el trasplante hepático. ¿Okay? Nos pregunta si hacen trasplante hepático acá en el Perú y sí, se hace trasplante hepático en el Perú, pero esto está limitado básicamente a salud. ¿Okay? Existen centros trasplantadores. En Lima son 2, el que está en el Hospital Almenara y en el Hospital Rebagliati, pero forman parte del sistema del Seguro Social. A través del Ministerio de Salud no se realizan trasplantes hepáticos. Si un paciente lo necesita, normalmente lo que hacemos es recomendar que se afilie a ese sistema de salud para que pueda acceder a esto. Corina Vázquez nos dice qué puede tomar para combatir el hígado graso. Pues Corina, es lo que les vengo diciendo, no hay que tomar nada. Esto de creer que hay una pastilla que les va a curar el hígado graso es un problema
porque muchos de nuestros pacientes que los ponemos en dieta, les decimos haga ejercicio, de ahí dicen, no, doctor, me han dicho que existe esta pastilla y la voy a tomar, y descuidan todo el resto. ¿Okay? Entonces nosotros no les recomendamos que en realidad tomen nada. No hay ninguna pastilla, ni limpiador del hígado, ni medicamento milagroso que nos quite la grasa del hígado, a no ser la dieta y el ejercicio. ¿Okay? Todo el resto de cosas en realidad no funciona. Y es más, puede ocurrir, porque pasa que a veces les venden productos naturistas o cierto tipo de hierbas que no solamente es que no van a ayudar, sino que pueden provocar un daño hepático. Hay algo que nosotros le llamamos injuria hepática por hierbas, que puede ser muy dañino. ¿Okay? Nosotros tenemos pacientes que a veces consumen cierto tipo de productos y de lo que tenían su hígado sano, de repente hacen una inflamación importante. Y eso como consecuencia de estos productos herbales. Entonces, nosotros no recomendamos que consuman ninguna otra cosa adicional. Solamente dieta y ejercicio, y obviamente el manejo adecuado de las condiciones asociadas al hígado graso. Es decir, si usted tiene colesterol o triglicéridos altos, el endocrinólogo o el cardiólogo le dará un tratamiento para controlar eso. Si tiene el azúcar elevado, también tiene que recibir un tratamiento para eso, y eso conllevará como un efecto secundario una mejoría también del problema del hígado graso. ¿Okay? Pero es importante el manejo de las condiciones asociadas al hígado graso. Ana Albites, nos pregunta, ¿cómo puedo saber si tengo hígado graso? Tiene que ver con el peso de la persona, pues ya lo hemos mencionado, el examen más fácil para diagnosticar hígado graso es la ecografía abdominal, y sí, tiene que ver con el peso de la persona. La mayoría de personas que tienen hígado graso son personas que tienen problemas de sobrepeso u obesidad, y son la población que tiene mayor riesgo. Sin embargo, hay un subgrupo pequeño de personas que puede desarrollar hígado graso a pesar de ser delgadas, y estos nos plantean un reto para el manejo, porque pues si ya están en su peso, pues lo que hacemos es cambiar el tipo de dieta que reciben por una dieta un tanto más saludable, porque a veces, a pesar de ser delgados o tener un normopeso, no tienen una dieta muy balanceada, y lo que hacemos es, junto con el nutricionista, pues modificar esto y también recomendar el régimen de actividad física, de ejercicios. Mita Arevalo nos pregunta, buenas tardes, mi mamá toma muchos medicamentos para la presión arterial y le han dicho que tiene gastritis medicamentosa, puede tomar bismutol para que su estómago se recubra, o el omeprazol, ya que en los últimos días después de tanto tomar le da náuseas. Bien, mira, Mita, normalmente nosotros no damos a los pacientes pues omeprazol así por darles, ¿okay? Para prevenir algo, ¿okay? Si la persona siente algo o tiene ya alguna molestia, ardor, quemazón, irritación, pues en ese caso sí les recomendamos que tomen algún medicamento, ¿okay? Pero para prevenir no, en realidad no se ha demostrado que haya utilidad en dar a los pacientes omeprazol o algún similar para prevenir el daño o la irritación del estómago por medicamentos, salvo cierto tipo de medicamentos como son los antiinflamatorios o el uso de aspirina, pero eso también bajo ciertas circunstancias muy particulares, ¿okay? Y ojo, sobre todo si tu mamá es una persona mayor y que toma muchos medicamentos, es importante no añadirle más medicamentos, porque lo que hace eso es incrementar el riesgo de interacciones medicamentosas. El omeprazol, como cualquier otro medicamento, puede alterar las vías metabólicas dentro del hígado, que es donde se procesan las medicinas que el paciente toma, y eso puede alterar la efectividad del fármaco, es decir, puede hacer que el fármaco no funcione bien porque está teniendo una interacción medicamentosa con el omeprazol. Entonces, pues te diría que habría que valorarlo bien y que pase una evaluación para ver si realmente lo necesita tomar y por cuánto tiempo. Gloria Miranda nos consulta con respecto a un tema del colon irritable, ¿okay? Nos dice que tiene un dolor constante en el lado derecho del abdomen, tiene ya un diagnóstico de colon irritable y nos pregunta si esto se puede confundir con una apendicitis. Pues sí, a veces el dolor del colon irritable puede ser tan exquisito y tan intenso a veces
que se puede confundir con un problema de apendicitis, pero no es lo usual, ¿ok? Porque la apendicitis es un dolor agudo, es un dolor súbito que aparece y que en el transcurso de las horas va incrementando de intensidad. En tanto, el colon irritable, pues si ya lo tienes tantos tiempo, ya lo habrás empezado a reconocer. Es un dolor que tiene ciertas características, que se asocia a la defecación, que calma o a veces empeora un poco después de defecar y que se asocia pues a alteraciones en el ritmo evacuatorio. Puede estar asociado a episodios de estreñimiento o a episodios de diarrea. Si ya te has hecho la colonoscopía y no han encontrado ninguna lesión mala, pues eso efectivamente es un tema del colon irritable y eso igual tendrías que pasar una evaluación para poder darte un tratamiento, ¿ok? Porque eso hay que tomar un tratamiento y es un tratamiento por algún tiempo, algunas semanas o meses incluso, pero eso depende bastante del tipo de síntoma que predomina en tu caso. Entonces te diría igual que pases una evaluación, no te diría que tomes nada por tu cuenta, no te automediques. Y finalmente, Cecily Sánchez nos pregunta si el hígado graso puede ocasionar estreñimiento severo. No produce, ya les mencionaba, muchas personas lo asocian a ciertos síntomas y en realidad es porque el hígado graso es tan común que yo lo puedo encontrar en una persona que consulta por cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, estoy con cólicos y me hago la ecografía y me encuentran hígado graso. Eso no significa que el hígado graso sea la causa del cólico, simplemente significa que ya estaba ahí. Lo mismo cuando una persona tiene estreñimiento o tiene diarreas, ¿no? Lo pueden evaluar y le van a encontrar el hígado graso. Eso no significa que el hígado graso lo esté causando este problema, ¿ok? Sino que simplemente está asociado. Como les decía, pues 1 de cada 5 personas puede tener hígado graso, así que no es raro que por cualquier motivo que le hagan una ecografía le terminen encontrando el hígado graso. No hay asociación entre un síntoma y otro. Vamos a ver, tenemos acá algunas preguntas adicionales. Bueno, Ercila Medina nos acaba de preguntar cómo saber si tengo el hígado graso. Ya les comentaba, mediante una ecografía. Y obviamente hay que tener alto índice de sospecha, es decir, si usted tiene hipertensión, si usted tiene obesidad, si usted tiene colesterol, si tiene triglicéridos, y usted va a su médico, usted dígale, doctor, ¿puedo tener hígado graso? Hágame una ecografía, ¿ok? Porque está indicado en aquellas personas que tienen factores de riesgo, y los repito, obesidad, diabetes o prediabetes, colesterol elevado, triglicéridos elevados, hipertensión arterial, ustedes pueden tener hígado graso y hay que pedirles a sus médicos que les soliciten una ecografía abdominal para ver si tienen hígado graso y que luego lo refieran al especialista, que nosotros evaluaremos qué tan compleja es la situación o qué tan dañado puede estar el hígado como consecuencia de este hígado graso y de acuerdo a eso hacerle las recomendaciones necesarias. Tenemos un hígado aumentado de tamaño es consecuencia del hígado graso, nos pregunta Cecilia. Pues sí, normalmente la hepatomegalia, el incremento del tamaño del hígado puede verse como consecuencia del depósito de grasa. Pero también puede verse a otra serie de factores. Es una de las tantas causas de hepatomegalia. El hígado puede incrementar de tamaño como consecuencia del depósito de grasa, pero también como consecuencia de una inflamación o de un compromiso por otro tipo de enfermedades sistémicas que pueden generar este problema. Muy bien, entonces, nada, a modo de conclusión, quiero que nos quede claras dos cosas. Primero que nada, que hay que reconocer que el hígado graso es una enfermedad que cada vez vamos a ir viendo más frecuentemente, que hay una población que está en riesgo, sobrepeso, obesidad, diabetes, prediabetes, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos, en los cuales si sus médicos no les han solicitado una ecografía, hay que decirles que le soliciten para ver si tiene el tema del hígado graso y poder hacer la investigación correspondiente. Y si por algún motivo les han hecho una ecografía y en esta ecografía les han encontrado hígado graso, puedes pedirles a tus doctores que les hagan los exámenes de hemograma, perfil hepático y que con eso, o si no, directamente que los refieran al especialista, al gastroenterólogo. A nosotros, al servicio de gastroenterología, vemos constantemente a estos pacientes para poder valorar cuánto daño tiene ese hígado y poder implementar medidas a tiempo. Porque dicho sea de paso, la fibrosis, la cirrosis hepática y el cáncer del hígado no aparecen de la noche a la mañana, aparecen después de 10, 15 o 20 años de enfermedad. Entonces uno tiene que intervenir a tiempo y evitar llegar a ese estadio final de la enfermedad que desgraciadamente, como lo hemos visto en algunos de los casos que nos han preguntado, ya una vez instalada la cirrosis hepática, pues no hay
cura, no hay vuelta para atrás, ¿ok? Entonces es muy importante con eso y pues me despido de ustedes y les agradezco a todos aquellos que nos han acompañado el día de hoy en este su programa Tu Salud Primero vía Facebook Live. Gracias. Nos vemos.